Más asuntos para esta mañana. Tener el peso adecuado es muy recomendable para tener una buena salud. Lo sabemos, lo ponemos en práctica, pero cuando nos damos cuenta ya se nos ha olvidado. Por eso lo ideal sería adelgazar para siempre. Enseguida vamos a ver bien la portada del libro. Así se llama este libro de la especialista en química orgánica y clínica, Ángela Quinta, que está ahora mismo aquí con nosotros. Ángela, bienvenida a Canal Sur. Muchas gracias. Por cierto, que tu libro es un libro que no tiene recetas porque lo que pretende es enseñarnos a comer, ¿verdad? Sí, o sea, la idea es que la gente entienda qué es lo que pasa cuando yo ingiero distintos alimentos y, bueno, afrontar las distintas situaciones en las que me voy a encontrar a lo largo del día. Sería perfecto saber todo eso. Antes de seguir, quiero recordar que hoy es el Día Internacional del Riñón y sabemos que la obesidad perjudica y mucho al riñón. ¿Cómo lo perjudica? Sí, o sea, es verdad que la obesidad está muy relacionada con muchas patologías, también, por ejemplo, con la diabetes tipo 2. Entonces, es verdad que podemos encontrar gente que tenga un ligero sobrepeso y que realmente, bueno, sus analíticas estén correctas, pero también podemos encontrar gente que ya tenga un sobrepeso más importante y que ahí sí que empiezan a aparecer pequeñas señales en nuestras analíticas que nos está indicando que, cuidado, ¿no?, que algo está funcionando mal. Sin duda, estar delgado es bueno para la salud, para todos los órganos. Muchos compañeros y compañeras de la ración me decían, no te olvides de preguntarle qué pasa con los hidratos de carbono, ¿se pueden mezclar, se deben tomar solo? Cuéntanos. La idea es mezclar los hidratos de carbono con las proteínas. La gente cree siempre que los hidratos de carbono solamente son el arroz, la pasta, pero dentro de los hidratos de carbono también podemos introducir las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras también son hidratos de carbono. Y lo ideal sería combinarlo siempre con una proteína. Y las proteínas, es verdad que puede haber de origen animal y vegetal, pero las de origen animal, que suele ser las que más consumimos, es aquello que corre, salta, vuela o nada. Entonces, lo ideal sería siempre combinar un hidrato con una proteína. Eso lo hemos hecho toda la vida. O sea, un arroz con pollo o unas lentejas con arroz y luego tomar una pequeña porción, no sé, un boquerones o algo así. Siempre hemos hecho eso. Y si te fijas, en la cultura japonesa siempre se hace eso. Siempre se mezcla el arroz con el pescado o sushi o, me refiero, noodles con pollo o con cerdo. Sí, en todas las comidas tradicionales. Claro, y nos estamos olvidando un poco de la proteína. Estamos basando un poco nuestra alimentación en el hidrato, porque si tú le preguntas a alguien ¿qué tienes que hacer para adelgazar?, te van a decir, bueno, ya está, ensaladas, pollo a la plancha, verduras, sí, pero no te olvides de la proteína. La proteína es muy importante. Y de las grasas, porque también dices en tu libro que no son tan malditas las grasas. No, las grasas no son tan malditas. Mira, hay unas vitaminas que se llaman liposolubles que se necesita de las grasas para ser absorbidas. Entonces, el aceite de oliva, por ejemplo, pues es una gozada, pero claro, tenemos que tener precaución. Tiene ácido oleico, sí, es verdad que si nos pasamos con las grasas, pues al final engordaremos, pero no hay que retirarlas por completo de nuestra dieta. Porque una kilocaloría no tiene la misma gasolina, por expresarlo así, en una persona que en otra, ¿verdad? ¿Qué debemos observar cuando tomamos un alimento con ciertas calorías? Claro, lo importante no son las kilocalorías, sino lo importante es de qué está compuesto ese alimento. Es decir, el efecto que produce en mi cuerpo no tiene nada que ver si yo consumo 100 kilocalorías en forma de hidrato, de proteína o de grasa. Y eso es lo importante. Si tú al final del día cuentas solo kilocalorías, puedes caer en el error de al final consumir calorías vacías, que son calorías que al fin y al cabo no me están aportando casi ningún nutriente. Esto pasaría con el alcohol, por ejemplo. Yo puedo consumir mis calorías diarias, imagínate que voy a consumir 1600 en forma de alcohol, estaría cubriendo mis necesidades energéticas, pero no estaría adquiriendo prácticamente ningún nutriente. Entonces, lo importante no es contar kilocalorías, sino ver de qué están compuestas esas kilocalorías. Tú haces una clara diferencia entre alimentarse y nutrirse, ¿no? ¿Cuáles son nuestros errores principales? Claro, sí. Alimentarse sería simplemente lo que hemos dicho, cubrir nuestras kilocalorías a lo largo del día, pues mis 1500, 1600, sin preocuparme de nada, y nutrirse sería intentar que esas kilocalorías están llenas de vitaminas, de minerales, de todo esto. Por ejemplo, nos podemos encontrar gente que tenga un ligero sobrepeso, que le sobren 3-4 kilos y que sus analíticas sean perfectas. Bueno, no pasaría nada. O sea, esta persona se está nutriendo. Es verdad que quizá está un poco elevado de peso, pero tampoco tenemos por qué entrar todos dentro de los cánones de belleza, ¿no?, de tal talla, tal no sé qué. Y luego nos podemos encontrar con el caso contrario. Alguien que esté delgado y que todos dijéramos, yo me quiero parecer a él porque qué delgado está, qué bien, pero luego miramos sus analíticas y cuidado, porque puede ser que no se esté nutriendo y solo se esté alimentando. Estar delgado no es sinónimo de salud. No tiene por qué ser sinónimo de salud. ¿Y se puede adelgazar para siempre sin cambiar nuestros hábitos de vida? Quiero decir, sin hacer deporte, sin caminar.
Hombre, el deporte es muy importante, pero también es cierto que tiene que estar adaptado a cada persona. O sea, yo si por ejemplo tengo un sobrepeso y peso 110, 120 kilos, no puedo pretender ponerme a correr porque me lesionaría y me haría daño, por ejemplo, en mis rodillas. Entonces, a lo mejor quizá para esta persona que tiene un sobrepeso muy alto, simplemente con caminar ya me valdría. Entonces, el deporte siempre tiene que estar muy específico para la persona y controlado por un profesional. No puedo salir a correr de cualquier manera con un sobrepeso importante. Sí. Estamos en Andalucía, en tu libro hablas del gazpacho, que tengamos un poco de cuidado, ¿por qué? A ver, el gazpacho a nivel de composición es genial, ¿no? Son verduras crudas con aceite de oliva. Yo siempre digo que es el batido detox, ahora que están tan famosos, nosotros ya lo habíamos inventado hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema que tiene el gazpacho? Que son hidratos de carbono en forma líquida, es decir, prácticamente el trabajo para digerir esos hidratos de carbono casi todo lo ha hecho la batidora. Entonces, si yo ingiero hidrato de carbono, en este caso el gazpacho que tiene tomate, que tiene pimiento, con el estómago vacío, todo ese hidrato de carbono va a pasar muy rápido a mi torrente sanguíneo. Entonces yo me voy a encontrar en mi torrente sanguíneo con una cantidad muy alta de hidrato de carbono. Y mis niveles de glucosa en sangre tienen que estar normalizados. Entonces ahí mi páncreas secreta una hormona que se llama insulina y ocurren tres cosas. Una parte va al hígado, otra parte va al músculo y una tercera parte, para mantener esos niveles de glucosa en sangre y que no me dé, por ejemplo, un coma diabético, se convierten en grasa. Se activa una reacción que se llama lipogénesis y yo lo que hago es normalizo mis niveles de glucosa convirtiéndolo en grasa. Entonces, la grasa que yo tengo almacenada en el cuerpo no tiene por qué venir de comer torreznos o bollería industrial, sino también mi cuerpo lo utiliza para mantener mis niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo me tomaría un gazpacho? Pues intentaría no tomármelo con el estómago vacío o poniéndole, por ejemplo, trocitos de huevo, trocitos de jamón e ir tomándolo poco a poco, claro, porque ahí le estaría añadiendo la proteína, tomándolo poco a poco mientras voy comiendo. Bueno, otro capítulo precisamente ahora que llega la Semana Santa, las torrijas, un producto natural, imagino que muy calórico. Sí. ¿Es mejor una torrija que un dulce envasado? Hombre, por supuesto. O sea, yo siempre digo que si vas a elegir un dulce, que sea un producto que sea de calidad, elaborado con buenas materias primas. Es verdad que la torrija es muy calórica porque va frita, pero no pasa nada porque yo un día me tomo una torrija. Lo importante es lo que hago el resto de los días del año. Pero si vamos a elegir un dulce o un producto que tenga grasa, que sea un producto que tenga materias primas de primera calidad. Es curioso porque tu libro a veces da un consejo que ocupa toda una página y uno de esos consejos que ocupa toda la página dice: no dejes pasar más de una hora desde que te levantas hasta que tomas la primera comida. ¿Por qué? Bueno, fíjate, si nosotros cenamos, imagínate, a las 10 de la noche y son las 8 de la mañana, realmente han pasado muchas horas. Y este hidrato de carbono que decíamos que se había almacenado en el hígado y en el músculo en fórmula de una fórmula que se llama glucógeno, ya prácticamente no queda nada. Entonces, si yo inicio una actividad sin tener ninguna reserva ahí, puede ser que utilice la masa muscular como combustible en vez de la grasa. Y lo ideal es que yo utilice mi grasa como combustible. Entonces, si me baja mucho la grasa, puede ser que me baje mi metabolismo basal, que es lo que yo gasto al final del día. Cada vez puede ser que eso se vaya reduciendo un poquito más y al final del día tengo menos kilocalorías para consumir. Y otro consejo que nos das en Adelgaza para Siempre es que leamos las etiquetas de los alimentos, pero yo te reconozco que a veces ni con gafas la consigo leer y no entiendo. Muy pequeño, en un envase tan grande, una cosa tan pequeña. Sí, es muy importante porque, mira, yo siempre digo que los alimentos de los que tenemos que consumir en mayor cantidad nunca vienen envasados. Es decir, las frutas, las verduras, el pescado, la carne... Lo sano no viene envasado. No viene envasado. Cuando elijamos un producto que sea envasado, que puede ser un lácteo, que también es muy sano, bueno, que miremos la etiqueta, es importante. Y bueno, un poco, las etiquetas a veces tienen mucha información que nos entra un poco por los ojos, ¿no? Lo de los productos light, los productos... Bueno, pues cuidado con todo eso. Y otro error común que comete todo el mundo que quiera adelgazar, por ejemplo, las dietas milagro, ¿eso existe? No. Si tú bajas mucho peso en muy poco tiempo, mayoritariamente lo que estás bajando es masa muscular y agua. Y eso, si bajas masa muscular, baja tu metabolismo basal y el efecto rebote lo tienes garantizado. Y el problema es que tú lo has bajado de masa muscular, pero luego lo coges de grasa. Entonces puede ser que peses lo mismo que pesabas antes, pero en el fondo estás mucho menos sano porque tienes más grasa que tenías antes. ¿Y mejor el zumo o la fruta? Mejor la fruta. Mucho mejor, porque la fruta, fíjate, cuando nosotros exprimimos, toda la fibra, mayoritariamente toda la fibra se queda en el exprimidor y volvemos a pasar lo mismo que con el gazpacho. Es mucho hidrato líquido que pasa muy rápido al torrente sanguíneo. Sin embargo, la fruta dejamos que actúe una enzima que se llama amilasa salival, que está en la saliva, si poco a poco vamos masticándola y luego ya actuará la amilasa pancreática, pero
el proceso es mucho mejor. Y dentro de las frutas, ¿qué frutas serían más recomendables? Sobre todo tú recomiendas unas frutas para el principio de esta dieta, bueno, de este hábito que no es una dieta, y otras para el final. Bueno, es verdad que hay frutas que son mucho más ricas en azúcares, que suelen ser las tropicales, ¿no? Todos pensamos en un mango y tal, pero tampoco hay que demonizar a esas frutas, pero sí que es verdad que, bueno, intentar combinar, o sea, tenemos una cantidad de frutas que es una gozada viviendo donde vivimos, que bueno, disfrutar un poco de todas y teniendo un pelín de cuidado con las frutas que tienen más azúcar, pero tampoco sin volvernos locos. Muy bien. ¿Algún otro consejo? No sé, así me dejas... No, yo creo bueno, que... tienes tanto, es que sí, tienes uno por página. Sí, yo creo que la idea es sobre todo que la gente huya de cosas rápidas, de cosas que solamente van a durar una semana, 2 semanas, un mes. Yo siempre digo que la dieta se tiene que adaptar a ti o este plan de alimentación y tú te tienes que adaptar al plan de alimentación. No tiene ningún sentido que yo te diga a partir de ahora te vas a traer el tupper todos los días si tú eres una persona que tienes comidas de negocios. Pues nos tendremos que adaptar a esas comidas de negocios. Gracias, Ángela. Nuestra salud te lo Muchas agradecerás. Gracias. Muchas gracias.